Hola, bienvenidos al canal de la Asociación Letras Inclusivas. Vais a escuchar y ver el vídeo correspondiente a Escritores de la Luz, segunda parte de la exposición Escritores ciegos en la historia. Paso al siguiente grupo, en el que tenemos en primer lugar a Helen Keller, que esta es una figura muy conocida, ¿no? Luego hablaremos de Jacques Lisserand y de Oscar Baum. Como os decía antes, los he agrupado a los tres por varios motivos. Primero, porque la ceguera les sobrevino muy jóvenes, con lo cual fueron educados ya todos en sistema Braille, lo cual les proporcionó mayor autonomía e independencia. Los tres tienen una gran fuerza interior. Como los anteriores, bueno, pues hicieron lo que pudieron en su edad mayor para afrontar las circunstancias lo mejor que supieron. Estos tuvieron todos una fuerza interior enorme y de hecho para ellos la ceguera es como una manera de ver el mundo diferente, una luz especial. Son los que, a mi modo de ver, leerlos es de mayor interés para la gente que no conoce tanto el mundo de la ceguera o de la discapacidad visual, ¿no? Porque a través de los escritos de Helen Keller, por ejemplo, su autobiografía, La historia de mi vida, o también otro libro que a mí incluso me gusta más, que es en mi mundo en el que yo me muevo. Este mundo en el que yo me muevo explica muy bien cómo ella utiliza las manos, el tacto, para percibir el mundo. También el olor. En fin, es una manera que actualmente que todo es muy centrado en el mundo visual y hay estas corrientes de defensa de la meditación, de las ideologías alternativas, de intentar desarrollar nuestra voz interior. Yo creo que leer a Helen Keller y a estos otros dos, Jacques Lisserand y Oscar Baum, nos ayudan mucho en este intento de ver otras dimensiones, porque indudablemente la óptica es muy importante, pero es una parte del mundo. En cambio, estos otros tres autores insisten todos en que hay otra dimensión, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que se puede percibir con otros sentidos, con otras maneras, otras formas. Y lo hacen de una manera muy sencilla, no tiene nada que ver con esoterismo ni ideas raras, pero sí de una manera muy humana y muy sencilla, ¿no? Y muy estremecedora, ¿no? Entonces, bueno, Helen Keller, ya digo, su autobiografía, una mujer que pese a sus múltiples discapacidades, ceguera y sordera, fue la primera mujer discapacitada en conseguir un título universitario en el Radcliffe College, que era una rama de la Universidad de Harvard en aquellos tiempos para mujeres, para alumnas, ¿no? También ahí, en la historia de su vida, comenta todas las peripecias que tuvo que pasar con su gran mentora, Anne Sullivan, para conseguir los títulos, hacer los exámenes, adaptarse al ritmo normal del resto de alumnas, que todas eran videntes, ¿no? Historia de mi vida cuenta también su gran amor por la naturaleza, como el tocar una flor para ella suponía pues una relajación, una manera de conectarse con el mundo, ¿no? Este amor por la naturaleza, por los animales, lo encontramos también en los otros dos, en Jacques Lisserand y en Oscar Baum, y lo encontramos también en los tres como rasgo común su amor por la música, sobre todo en Jacques Lisserand, un gran experto en música, y Oscar Baum, que fue músico
Él era organista en sinagogas, profesor de piano, y hacía también críticas literarias, de música, de teatro en distintos periódicos de la prensa de Praga, donde transcurrió la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces, pues a estos tres autores les unen varias cosas, como ya vengo indicando, ¿no? Entonces, volviendo a Helen Keller, la historia de su vida, es bueno volverla a releer, ¿no? Yo creo que nos ayuda, ¿no?, a ver todos los logros de una persona cuando tiene una voluntad firme. Se ve también su gran amor por la literatura, que esto es otro rasgo que también une a los tres grandes lectores, ¿no?, y por eso también quizá tuvieron la necesidad de escribir siempre. De Helen Keller también quería mencionar su faceta de persona activista, no solo como activista de derechos de los discapacitados, que también, sino también como activista en el socialismo y en el pacifismo. Quizá a través del marido de Anne Sullivan. Anne Sullivan, su mentora, estuvo casada unos años con John Macy, que fue profesor de la Universidad de Harvard. Y John Macy era un hombre muy involucrado en las cuestiones sociales. Y quizá a través de esta influencia, Helen pues se interesó más por problemas de los trabajadores, de los niños en los barrios pobres. También trabajó mucho para medicina preventiva, para evitar que niños que vivían en circunstancias deprimidas pues perdieran la vista por falta de higiene, por falta de cuidados, ¿no? Y esta faceta de Helen, más en plan defensora de derechos sociales y derechos humanos, aparece en el libro Y prendió la luz. Fijaros que todos estos autores no hablan como los anteriores de la sombra, la penumbra, tal, sino hablan siempre de la luz, curiosamente, y los que no la tuvieron son los que más lo destacan, ¿no? Porque pasamos ahora, después de Helen Keller, que se podría estar hablando de ella muchísimo, pero otra vez, por cuestiones de tiempo, ¿no?, pasamos a Jacques Lisserand. Jacques Lisserand fue un hombre nacido el año 1924 en París, perdió la vista a los 8 años por un accidente, y su obra más principal es precisamente la que dice Y se hizo la luz, et la lumière fut. Está traducida al español, la tenemos en nuestra biblioteca como audiolibro y la recomiendo porque a mí me parece, a veces quizá un poco exagerado, claro, pero me parece una manera de presentar la ceguera muy distinta, ¿no?, a la de que ay, todo está en tinieblas y ay, lo que he perdido y hoy. No, él es todo lo contrario. Él dice que, claro, las primeras semanas después de perder la vista intentaba recordar cómo era todo, intentaba seguir con la misma mecánica que antes, pero luego dijo, esto no me sirve, al contrario, es como si llevo las gafas equivocadas, dice él en su libro. Y entonces, en lugar de pensar en el exterior con lo que recordaba de haber visto, empezó a ver desde dentro cómo era todo, ¿no? Y entonces, bueno, parece así como muy profético, pero muy bonito su manera de decir que sentía que en su interior él se iba apropiando del mundo y que para él la percepción venía desde él hacia afuera y no desde fuera hacia él. Entonces, pues cuenta cosas como, por ejemplo, la importancia de las voces. La voz humana cuenta mucho de la persona. Pensamos siempre que solo el aspecto físico, los gestos, la mímica, pero lógicamente hay que fijarse también en las voces de los tímidos, las voces tensas, porque está pasando alguien una crisis, ¿no? Esto él lo describe muy bien y creo que es muy divulgativo e informativo para todo el mundo.
Describe también muy bien cómo con el sentido del tacto podemos percibir la realidad. Él dice, por ejemplo, sí, la vista es como muy rápida, muy global. Veo una mesa, la sitúo, muy bien, pero es a través del tacto que yo me apropio de esa mesa, porque al tocarla, la mesa viene hacia mí, se hace parte de mí al ver las texturas, al entablar una relación de fuerzas, de presión entre mi mano y la madera. Se crea mucho más intimismo, más detallista. Bueno, aquí se podría organizar, por supuesto, ¿no?, un torneo entre qué sentidos son más importantes. Todos lo son, por supuesto, pero es esencial en la obra de Lucéran cómo intenta valorar los otros. Y repito, en esta época en que se está haciendo hincapié en el mindfulness y en la meditación para de alguna manera contrarrestar toda la revolución óptica que tenemos, yo creo que hablar de Lucéran es importante. Luego también es una vida muy plena. Fue un hombre que estudió en la Sorbona, quiso ser profesor en los lycées, pero bueno, ahí tuvo problemas en la época de los años 50. En Francia no se veía bien que un profesor ciego diera clases en institutos, pese a que él había estudiado totalmente integrado en la universidad y en los institutos, ¿no? Entonces decidió irse a Estados Unidos, que en aquella época era un país muy abierto y más acogedor de lo que quizá parece ser ahora. Y entonces, pues, allí tuvo la ocasión de dar clases de literatura francesa en universidades como Cleveland y Hawái, y allí fue muy respetado, ¿no? Y también muy importante mencionar que durante la ocupación de Francia por los nazis, él, como era un espíritu muy inquieto, nada le paraba, no tenía miedo a nada, sintió la necesidad de hacer algo para el momento político en esos años, ¿no? Y empezó a organizar con otros compañeros suyos de la universidad un grupo de la Resistencia, y durante varios años fue miembro de la Resistencia. Él era el encargado de reclutar a nuevos miembros a través de la voz, y casi nunca le fallaba, ¿no? Y el día en que no estuvo muy seguro de una voz que no le sonaba lo bastante clara, honesta, sincera, se lo advirtió a los compañeros, pero necesitaban gente. Y aunque no estaban muy convencidos del sujeto en cuestión, lo cogieron. Y claro, fue el error, porque ¿qué pasó? Que ya tenía la voz poco clara, les traicionó, y a consecuencia de esto, Lucéran fue deportado a Buchenwald. Y allí estuvo hasta la liberación del campo en 1945. Entonces, en esta obra de Y la luz se hizo, yo, como discapacitada, me ha impactado el relato de un discapacitado en un campo de exterminio como es Buchenwald. Ya son impactantes otros libros sobre el tema, como pueden ser el de Víctor Frank o el de Jorge Semprún, por ejemplo, ¿no? Pero leerlo de un discapacitado, yo creo que es el único testimonio, porque hay muy pocos que sobrevivieran, y los pocos que quizás sobrevivieron tampoco tuvieron la ocasión y las posibilidades de Lucéran de escribirlo, ¿no? Es impactante, repito, pero al mismo tiempo no es deprimente. Vamos a ver, no puede ser humorístico, por supuesto, pero no es que te deje devastado. Es más en la línea de la famosa película La vida es bella, ¿recordáis? Lucéran era un hombre tan vitalista que incluso en Buchenwald consiguió mantenerse vivo, y en todos los sentidos, porque estuvo a punto de morir, pero tenía una manera de autorregenerarse, de autocurarse, un poco lo que dicen las teorías de
de Joe Dispenza actualmente, ¿no? Que aboga porque todos tenemos, si lo cultivamos, la fuerza de la autocuración, ¿no? Entonces, bueno, Jacques Lucéran parece ser una persona que tuvo ese don, se curó, siguió viviendo en el campo, haciéndose cargo de comunicación en el campo, ¿no? Pasando noticias de unos a otros hasta la liberación. Y a mí me sabe mal que una persona tan vitalista como él acabara sus días pues arrollado por un coche, ¿no? O sea, que fue un coche el que terminó con él. Oscar Baum nació en una zona que en aquella época era parte del Imperio Austriaco y luego se trasladó a vivir a Praga. El caso de Oscar Baum es muy curioso también porque aparte de ser ciego tiene también otras, yo no sé si se pueden decir handicaps o circunstancias complicadas. Era judío y además pertenecía a la minoría alemana en Praga, ¿no? O sea que tenía tres aspectos curiosos, ¿no? De los cuales escribió. Por desgracia de Oscar Baum no hay nada traducido en español y yo la verdad que me gustaría mucho si de alguna manera esta conferencia llamara la atención a las editoriales españolas sobre su obra, porque es una obra también muy rica y que merecería la pena que alguien intentara traducirla, ¿no? Entonces, en Oscar Baum, por ejemplo, tenemos textos autobiográficos como Das Leben im Dunkeln, la vida en la oscuridad, pero que pese al título no es oscuridad. Él también consideraba que con la ceguera se accedían a mundos distintos, medios de conocimiento diferentes. Y luego hay otras más relacionadas con el contexto social del país en el que vivía. Por ejemplo, das Uferdasein, la existencia en la orilla, es decir, la situación de los judíos que no pertenecían ni a la sociedad checa ni a la sociedad germánica, cristiana de los Sudetes, estaban ahí un poco en medio. Y luego también en Creative Commons tenéis dos relatos suyos de él sobre temas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Der Geliebte, el amado, en el que la protagonista intenta secuestrar al novio para que no vaya a la guerra, ¿no? Y esto, pues claro, crea muchos conflictos en la pareja y bueno, es una historia con temas muy complejos como la actitud ante la guerra, el amor posesivo, etc. Y hay otro también interesante que es un político en las primeras elecciones que tuvieron lugar al crear la República Checa. A Oscar Baum le tocó vivir en una época muy convulsa y de todo esto se hace eco en sus libros, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y danos un me gusta. Si tienes preguntas, sugerencias o quieres asociarte, escríbenos a asociacionletrasinclusivas@gmail.com.